Guy de la Rosa. Guy, como siempre, bienvenido a tu país. Buenos días, Fernando. Buenos días, ingeniero Blandón. Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Una cosa importante, Guy, y es que ayer, el CDC, ayer, perdón, el CDC da las guías de cómo va a ser, pues, este desconfinamiento para aquellos pacientes que han sufrido de COVID y vuelvan a la vida normal. ¿Cómo debe ser el trato hacia ellos? ¿Qué pasos deben seguir? Y sobre todo, pues, ellos quedan con ciertos padecimientos, las personas que padecen del COVID quedan con ciertos padecimientos como esa falta de olfato y la falta de gusto. ¿Cuánto tiempo más dura estas incomodidades dentro de la persona que se recupera de COVID? Sí, excelentes preguntas, Fernando. Y recientemente, como acabas de mencionar, salió publicada las nuevas guías por parte del Centro de Control de Infecciones del CDC. Esto casualmente salió publicado el día miércoles y es realmente acceso a público. Cualquier persona tiene acceso porque esta información está en el dominio público. Sí, solamente tiene que irse al website del Centro de Control de Infecciones CDC de los Estados Unidos y ahí usted va a poder accesar todas las publicaciones que han salido por parte de este centro. Interesantemente, estas guías para el procedimiento de la eliminación del aislamiento pues sí tiene unas ciertas pautas que son nuevas y esto ya venía pues observándose en ciertos estudios, así que realmente no nos debe llamar la atención ya que esta información pues ya teníamos los estudios a mano que iban a dar el apoyo a las recomendaciones que el CDC hace actualmente. Entonces, desglosemos estas recomendaciones. La primera es que el CDC recomienda que para personas con enfermedad COVID-19 leve o moderado, pues realmente no se ha observado que estos pacientes tengan un virus que sea replicable, un virus viable, un virus que es capaz de infectar. No se puede detectar pasados 10 días luego del inicio de los síntomas. Uno puede identificar por medio de PCR el genoma del virus, sin embargo, esto no significa que es un virus viable, un virus replicable. Entonces, el punto fundamental aquí es que pasado el día 10, luego del inicio de los síntomas, en casos leves o moderados, lo que se está recomendando en este caso es que los pacientes pueden salir del aislamiento. Nuevamente, el punto a enfatizar es casos de COVID-19 leves a moderados. Entonces, la pauta es 10 días posterior al inicio de los síntomas, siempre y cuando el paciente no tenga fiebre por al menos 24 horas, que no esté utilizando medicamentos antipiréticos, acetaminofén, los antiinflamatorios no esteroideos, y que haya demostrado mejoría clínica, estos pacientes pueden ser retirados de aislamiento. Nuevamente, pacientes con enfermedad COVID-19 leve a moderada. Sin embargo, Fernando, ingeniero Blandón, sabemos que existen pacientes que obviamente desarrollan enfermedad severa. Y en estos casos, sí se ha aislado virus que es capaz de replicarse, virus, lo que yo llamo virus viable, entre 10 y 20 días luego del inicio de los síntomas. En estos casos, la recomendación del CDC, nuevamente para casos severos, es que se aplique el juicio clínico y en estos casos el aislamiento debe permanecer por 20 días para evitar ese pequeño porcentaje de personas que aún pueden excretar y producir el virus en las secreciones respiratorias entre el día 10 y el día 20 posterior al inicio de los síntomas. Así que lo importante aquí es establecer la gravedad del caso, casos leves a moderados, siempre y cuando no tengan fiebre por al menos 24 horas, que no estén utilizando medicamentos antipiréticos, es decir, medicamentos que eliminan la fiebre, y que por al menos 24 horas nuevamente, y que estos pacientes hayan demostrado mejoría clínica. A estas personas se les puede quitar el aislamiento luego de 10 días posterior al inicio de los síntomas. Los casos de COVID-19 severos tienen que permanecer un tiempo más en aislamiento, básicamente 20 días luego del inicio de los síntomas. Ahora, un punto importante que se trae en las guías del CDC es este asunto de la replicación del virus y de la presencia del virus en secreciones respiratorias. Y esto ha sido publicado ampliamente. Existen reportes tanto de Asia como reportes de Europa, reportes de Estados Unidos, de pacientes que están recuperados y que se les hace la prueba de PCR
Y cada vez que se le hace la prueba de PCR, el PCR sale positivo. Y lo que hemos observado es que en estos pacientes el PCR puede ser positivo incluso hasta 12 semanas luego del inicio de los síntomas. Y esto no debe preocuparnos porque el PCR lo que está detectando es el genoma, el material genético del virus. Sin embargo, en estos casos en donde se ve esta prolongación de la detección del PCR positivo, no nos debemos alarmar porque en estos casos, básicamente en recuperados clínicos, esto realmente implica la presencia del gen del virus, del genoma, el material genético. Sin embargo, no representa un virus viable, un virus competente, un virus que es capaz de replicarse, lo cual implica que no es un virus infeccioso. El otro punto, Fernando, es que ellos traen a colación en las guías del CDC que se ha realizado un amplio estudio de trazamiento de casos en donde se muestra que los contactos de alto riesgo, tanto en casa como en hospitales, no desarrollaron infección por el SARS-CoV-2 si el contacto ocurrió a partir del 6º día luego del inicio de los síntomas. Así que este es un punto muy importante porque realmente nos indica que el paciente con SARS-CoV-2, con COVID-19, no es infeccioso durante un tiempo prolongado. Sin embargo, existe un periodo de tiempo, obviamente, justo antes del inicio de los síntomas y un par de días posterior al inicio de los síntomas, en donde la persona es altamente infecciosa. El otro punto que quiero traer a colación es qué acerca de los asintomáticos o los pacientes que no tienen síntomas. Ese paciente que tiene un PCR positivo, ese paciente que realmente no tiene tos, no tiene problemas en cuanto al olfato, no tiene problemas en cuanto al gusto, no ha desarrollado fiebre, no tiene dolor de garganta. Realmente el paciente es asintomático. Se le hace una prueba de PCR, el PCR sale positivo, pero la persona no tiene síntomas. Y la pregunta entonces es, ¿por cuánto tiempo esta persona debe ser mantenida en aislamiento? Y la nueva norma del CDC establece que estas personas asintomáticas, que no poseen síntomas, que tienen un PCR positivo, se les debe hacer aislamiento por 10 días posterior a la prueba positiva. Es decir, usted toma la prueba positiva de PCR como su punto de referencia y si la persona está asintomática, usted cuenta 10 días a partir de que la prueba fue positiva. Una vez que transcurren esos 10 días, la persona puede salir de aislamiento. Y estas realmente son las nuevas guías del CDC, me parece que son claras, y lo importante es que por cada recomendación que ellos hacen, Fernando e ingeniero Blandón, ellos traen a colación las referencias científicas que casualmente apoyan esta recomendación. Así que documento en el dominio público muy interesante, recientemente publicado, y yo insto a aquellas personas que tienen interés en aprender un poquito más y saber los detalles, pues que accesen a esta información. Porque Yami me estaba preguntando algo, y, es decir, por ejemplo, cuando se le hizo al presidente Bolsonaro, se le mandó 14 días, él en la segunda prueba salió positivo nuevamente y se le mantuvo en aislamiento. Pero ¿qué pasa en Panamá? Me explica Yami que a la gente después que te dan positivo, dan por hecho que tú, pasando 14 días, no vas a tener síntomas después y ya puedes salir. Es decir, no hay una segunda prueba. Sí. Realmente aquí no se necesita la segunda prueba. Las guías del CDC son claras al respecto, Fernando. Aquí lo que se tiene que hacer es una evaluación clínica del paciente. El paciente tiene que estar afebril, es decir, tienen que haber pasado, caso leve a moderado, tienen que haber pasado 10 días, que quede claro, 10 días a partir del inicio de los síntomas. Casos leves a moderados, la primera pauta es, tienen que haber pasado 10 días posterior al inicio de los síntomas. Número 2, el paciente tiene que estar afebril por al menos 24 horas, es decir, no puede tener fiebre y obviamente no puede estar recibiendo antipiréticos, medicamentos que disminuyen la temperatura corporal, acetaminofén, el ibuprofén, los medicamentos que pertenecen a la clase de los antiinflamatorios no esteroideos. Y número 3, el paciente tiene que haber demostrado mejoría clínica. Aquí en estos casos no es necesario hacer el PCR de seguimiento y la sencilla razón es que ese PCR que pueda hacerse posteriormente, existe una alta posibilidad que ese PCR sea positivo, Fernando. Y la positividad del PCR en este caso solamente está demostrando que existe genética, material genético del virus, pero eso no significa que sea un virus replicable. Y la manera de comprenderlo es la siguiente. Imagínese el virus es una estructura. Si usted básicamente agarra esa estructura y la parte, la coloca en pedazos, ese virus no es replicable. Sin embargo, usted va a estar capaz
en la capacidad de detectar el RNA del virus. Sin embargo, el virus, por estar fragmentado, no es un virus replicable, no es un virus viable, no es un virus competente. Entonces, ¿qué hace la prueba del PCR? Material genético. Obviamente, y esto es una aclaración muy importante, en una persona que está sintomática, que tiene fiebre, dolor de garganta, que tiene problemas de olfato, problemas del gusto, que tiene tos, que tiene dolor de garganta, que tiene dificultad respiratoria o cualquiera de las combinaciones de estos síntomas, si usted hace un PCR, en ese caso, si el PCR le sale positivo, obviamente tiene que asumir que ese es un virus infeccioso, que es un virus replicable. Así que mucho de esto depende de cuándo se hace el PCR. Por eso es que las pruebas de PCR tienen que ser analizadas, tienen que ser puestas en el contexto de la clínica del paciente. Uno no puede tomar una prueba de PCR y analizarla por sí sola. Tiene que ser colocada dentro del contexto de la clínica del paciente, los síntomas del paciente y obviamente la evolución del paciente. Pero el punto a enfatizar, Fernando, es, basado en las nuevas guías, no es necesario, no es absolutamente necesario hacer una prueba de PCR en estos pacientes, a menos, y algo la salvedad, que el clínico tenga una razón fundamental para hacer la prueba. Recuerden que en estos casos se trata de juicio clínico. El médico debe tener la capacidad de poder determinar si, basado en su criterio, es necesario hacer una prueba adicional de PCR. Esto es basado en juicio clínico. Sin embargo, las guías globales no requieren de la realización de un PCR posterior al inicial. Don José con nosotros. Buenos días, doctor. Oiga, Buenos días, señor. ¿Qué tal? Le voy a hacer 3 preguntas así, ráfaga. a ráfaga. Okay. Dos Perfecto. cosas me preocupan de la data panameña y creo usted la conoce perfectamente bien. Me preocupa el incremento en la tasa de letalidad. Estábamos en 1,95, ahora estamos en 2,13. Me preocupa y me gustaría una explicación suya a nuestra audiencia de esto. 2, me preocupa la tasa de positivismo en las pruebas. Estamos en 30% y mi pregunta es, ¿qué sería un indicador de esto que nos diría a nosotros que estamos en la situación correcta? 10, 30, 15. Para mí estamos muy altos. Y la otra vez hablamos sobre eso, puede ser que estemos buscando simplemente los que tienen síntomas y no estamos buscando al conjunto. Y la tercera pregunta es, esta vacuna que los Estados Unidos compró a Pfizer, ¿en qué se diferencia de la de Oxford? ¿Y cuál es la verdadera no, cuál es, de acuerdo a su información, el estatus de esa vacuna de Pfizer? Excelente, sí. Todas excelentes preguntas, así que vamos a analizarlas una por una, comenzando por la primera, que es, me comenta acerca de la tasa de mortalidad en Panamá con respecto a los casos de COVID-19. Yo realmente pienso, ingeniero, que en Panamá tenemos excelentes médicos, tanto a nivel primario como a nivel hospitalario y obviamente en las unidades de cuidados intensivos tenemos excelentes médicos que están haciendo una labor absolutamente fenomenal día a día. Yo pienso que este número siempre va a fluctuar y de hecho ha fluctuado a lo largo de la pandemia. Si vemos la tasa de mortalidad en cualquier país, ha sido un número que no se ha mantenido estático a lo largo del tiempo. Así que realmente tenemos que verlo en el contexto de lo que está sucediendo en Panamá, tenemos que verlo en el contexto que es un número altamente dinámico, va a variar de semana a semana, de día a día, y esto depende mucho del tipo de pacientes que están ingresando en los hospitales. Ya sabemos que aquellos pacientes con enfermedad avanzada, con enfermedad severa, particularmente aquellos que tienen enfermedades de fondo, pues el pronóstico no va a ser tan óptimo como aquellos pacientes que desarrollan enfermedad severa, pero que no tienen todos estos factores de riesgo adicional para severidad de enfermedad. El otro aspecto importante, ingeniero, es la condición en general de la salud del panameño. En Panamá tenemos un alto grado de obesidad, alto grado de hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares, cardiopatías, es decir, enfermedades cardíacas. Y esto realmente coloca a la población de Panamá en una situación realmente difícil, porque son poblaciones, grupos relativamente extensos, lo que llamamos prevalencia de estas enfermedades en la comunidad, relativamente altas. Así que no nos debe sorprender si hoy en día vemos una tasa de mortalidad que realmente es preocupante. Y esto es algo que yo he enfatizado a colegas, incluso creo que lo he mencionado anteriormente en Next TV. Realmente aquellas personas que tienen todas estas enfermedades que realmente conocemos son factores de riesgo, son aquellas personas que tienen una mayor mortalidad. Así que parte de esto es reflejo de la condición de salud global de nuestra sociedad en Panamá, que nuevamente
Hay altos índices de hipertensión, obesidad, diabetes mellitus, síndrome metabólico, enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, cardiopatía isquémica, etcétera, etcétera, etcétera. Así que creo que es multifactorial y realmente, por supuesto que preocupa, pero yo pienso que cuando estos pacientes llegan a la sala, cuando estos pacientes llegan a los intensivos, pues van a estar en excelentes manos por un personal calificado y muy importante, ingeniero, un personal que ya tiene experiencia en el manejo de estos pacientes. Recordemos que nadie estaba preparado para esta pandemia y se ha aprendido muchísimo en los últimos 6 meses con respecto al tratamiento de sus pacientes. Ahora, yo quisiera traer a colación un punto importante y es un tema que se ha hablado pues en múltiples ocasiones, tanto en NextTV como en muchos otros foros, y es el tema de la hidroxicloroquina. Hoy en día tenemos en Panamá, pues por parte del Ministerio, la aprobación para el uso de la hidroxicloroquina, tanto en hospitales como en hoteles, como a nivel comunitario. Yo realmente pienso que esto va a cambiar de una manera categórica la faz y el comportamiento de la epidemia en Panamá. Y realmente yo sé que esto ha causado un gran nivel de discusión y un alto nivel básicamente de oposición en ciertos casos. Y realmente yo creo que se hace necesario en estos casos de un foro para que puedan traerse a colación todos estos argumentos. Pero pienso que los argumentos a favor son sólidos, los argumentos a favor ya han sido puestos por delante de las autoridades de sanidad y realmente han sido aceptados. Así que vamos a observar nuevamente cómo se comporta la curva epidemiológica, pero esto depende de que el uso de estas terapias sea optimizado. De nada sirve, ingeniero, que esto esté colocado en las guías de tratamiento avaladas por el Ministerio si no son aplicadas por los médicos generales, por los internistas, por los médicos familiares, porque son estos médicos los que realmente están viendo a estos pacientes en la comunidad. Así que si no se hace una implementación eficaz de estas pautas terapéuticas, realmente no vamos a ver el efecto que nosotros queremos. Y esto me lleva a la segunda pregunta, ingeniero, que es la alta tasa de positividad en cuanto a las pruebas de PCR. Como hemos platicado anteriormente, una prueba de PCR, una tasa de positividad de PCR por arriba del 10%, realmente indica que dos cosas. Nos estamos enfocando en los casos típicos, aquellos casos que obviamente tienen síntomas respiratorios y que en un periodo de pandemia sugieren con un altísimo grado de certeza que es SARS-CoV-2. Sin embargo, tenemos que tomar el segundo punto, que para mí es importantísimo, y es el alto grado de transmisión comunitaria. Y esto es una realidad que estamos viviendo hoy en día. La pandemia, realmente en este caso la epidemia en Panamá, está fuera de control hasta cierto punto y tenemos altos niveles de transmisión comunitaria. Por eso es que a pesar del tremendo esfuerzo que han hecho las autoridades sanitarias, y realmente yo creo que esto hay que aplaudirlo, el número de pruebas que se están haciendo hoy en día en Panamá, realmente hay muy pocos países en Latinoamérica del tamaño y con los recursos de Panamá que puedan matchear, que puedan compararse al número de pruebas que estamos haciendo por millón de habitantes. Así que tenemos que ver las cosas de una manera objetiva. Eso es algo positivo que han hecho las autoridades sanitarias en Panamá y el alto grado de positividad simplemente refleja que nos estamos todavía enfocando en los casos sintomáticos o en los casos de alto riesgo de exposición y obviamente el alto grado de transmisión comunitaria. Ahora la pregunta es, bueno, identificamos el problema, ¿qué podemos hacer al respecto? Y la respuesta es sencilla, ingeniero. Por esto es que un grupo de médicos, tanto médicos generales, familiares, como médicos especialistas que incluye infectólogos, neumólogos, intensivistas, están completamente de acuerdo de que la instauración de la terapia a base de hidroxicloroquina a nivel comunitario va a causar un impacto significativo en cuanto a disminución de la transmisión. Ya existe experiencia pragmática al respecto, aunque muchas personas se oponen. La realidad que ha ocurrido en otros países refleja claramente que el uso de la hidroxicloroquina tempranamente, y esto hay que enfatizarlo, tempranamente dentro de los primeros 3-4 días, luego del inicio de los síntomas, va a tener un impacto positivo en cuanto al comportamiento de la pandemia en Panamá, de la epidemia en Panamá. Y nuevamente esto depende, el punto cardinal aquí, el eje cardinal, es que estas pautas terapéuticas sean ejecutadas a nivel comunitario. Si están en las guías, pero no se ejecutan, realmente no vamos a ver el efecto. Tercera pregunta es con respecto a la vacuna de Pfizer y en qué se diferencia esta vacuna con respecto a la vacuna de Moderna. Ambas vacunas, ingenieros, son vacunas de RNA mensajero, que en mi opinión es, en este caso, la plataforma más
Moderna, y disculpen la redundancia porque la otra compañía se llama Moderna, pero realmente es la plataforma más avant-garde, como a mí me gusta llamarla. Y a mí lo que me llama la atención de la vacuna de Pfizer, a diferencia de las otras vacunas, es que cuando observamos el estudio inicial de Pfizer, la presencia de anticuerpos neutralizantes, los títulos, la concentración de anticuerpos neutralizantes en sangre fue entre 1.8 y 2.8 veces más de lo que se ha observado en el plasma convaleciente de pacientes con COVID-19. Y esto es realmente importante, ingeniero, porque cuando observamos la vacuna de AstraZeneca, que me parece que va a ser una excelente vacuna hasta la fecha, basada en la información actual, y cuando vemos la data con respecto a la vacuna de RNA de Moderna, se han alcanzado títulos de anticuerpos neutralizantes, y esto se ha publicado. Sin embargo, la concentración de estos anticuerpos neutralizantes ha sido similar a la que se observa en el plasma de pacientes convalecientes. Yo soy un firme creyente que la diferencia aquí es anticuerpos neutralizantes, así que me atrae muchísimo el hecho de que la data de Pfizer, pues hasta la fecha, en mi opinión, es la única vacuna que hasta la fecha ha demostrado que los niveles de anticuerpos neutralizantes están por arriba, nuevamente entre 1.8 y 2.8 veces más de lo que se ha observado con el plasma convaleciente, que en este caso se utiliza a manera de referencia. Así que el punto con vacunas es que tenemos que tener cautela. Claro. La batalla no está ganada, ingeniero, es promisoria. La data de Moderna es promisoria. La data de Pfizer, que está trabajando con una compañía de biotecnología en Alemania que se llama BioNTech, es promisoria. La data de Moderna es promisoria. AstraZeneca, data promisoria. Incluso esta semana, el día lunes, vimos la publicación por parte de CanSino Biologics, la cual está trabajando con el Instituto de Tecnología de Beijing, y la data se ve promisoria. Sin embargo, personalmente yo prefiero en este momento las vacunas a base de RNA mensajero. Sería realmente mi inclinación en este momento basado en la data, y particularmente me atrae mucho la data de Pfizer. Pero nuevamente, estos son estudios de fase 1, estudios de fase 2, es data inicial, no vamos a tener una respuesta clara, enfática, hasta que no veamos los estudios de fase 3. ¿Qué se hace en fase 3? Para vacunas hay 3 cosas que se evalúan en fase 3. Se evalúa vacuna, la eficacia de la vacuna, se evalúa el perfil de inmunogenicidad y se evalúa el perfil de seguridad y reactogenicidad. En fase 2, lo que estamos evaluando es perfil de seguridad e inmunogenicidad. Sin embargo, no tenemos la data de eficacia. Y yo me atrevería a apostar ahora, ingeniero, que la data de eficacia no va a ser igual entre las vacunas. Yo creo que debemos esperar que tanto el perfil de seguridad como la data de eficacia va a diferir entre las diferentes vacunas. Y no vamos a saber cuál realmente es la vacuna primordial o la más importante o la que mejor data tiene hasta que no veamos los estudios de fase 3. Así que data promisoria sí, hay que tener un tanto de cautela, pero mantengámonos sintonizados con este tema, más información para ser generada realmente en el futuro próximo. Data nueva de prevalencia, que es algo importante en esta batalla contra el COVID. Sí, un tema muy importante, Fernando, y gracias por traerlo a colación, porque sabemos que hay muchos países que han recibido el embate del SARS-CoV-2 y Panamá realmente no es la excepción. Veamos la data que ha sido recientemente publicada casualmente esta semana, el día miércoles, en la revista JAMA, que es la revista oficial de la Asociación Médica de los Estados Unidos. Y este es un estudio, Fernando, realizado en los Estados Unidos. 16,000 personas participaron en este estudio. Se trata de 2 laboratorios en los Estados Unidos en donde se analizaron 16,000 muestras de sangre. Las muestras de sangre vienen de áreas geográficas diversas en Estados Unidos, tanto del área de San Francisco, en el estado de California, como es el estado de Connecticut, en la costa noreste de Estados Unidos, como es el área del sur de Florida, Luisiana, incluso áreas del medio oeste de Estados Unidos, como es el área metropolitana de la ciudad de Minneapolis-St. Paul, en el estado de Minnesota, la ciudad de Filadelfia, Michigan, y en realidad podemos ver lo extenso del área geográfica en donde estos pacientes vienen. Y el punto importante a enfatizar aquí es que cuando vemos la cero prevalencia, lo que se hizo en este estudio fue medir la presencia de anticuerpos en contra del SARS-CoV-2, el virus que produce la enfermedad de COVID-19. Y lo que se observó es que la cero prevalencia osciló entre el 1% y el 6.9%.
es decir, fue por debajo del 10%. Ahora, nuestra teleaudiencia se preguntará, pero bueno, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué significa que la seroprevalencia sea entre el 1 y el 6.9%? Y la respuesta es sencilla. Esto implica que a pesar del fuerte impacto que tuvo y que tiene todavía hoy en día el COVID-19 en los Estados Unidos, es simplemente un pequeño porcentaje de las personas que tienen evidencia de exposición al SARS-CoV-2, menos del 10%. Así que a pesar de que Estados Unidos ha sido atacado fuertemente por el SARS-CoV-2, particularmente en la costa este y en la costa oeste, y hoy en día vemos un incremento en el número de casos en el área sur de Estados Unidos, Florida, Texas, Arizona, etcétera, etcétera, vemos que solamente es un porcentaje pequeño realmente de pacientes o de personas cuya sangre demuestra anticuerpos, lo cual implica que es un pequeño porcentaje de personas que ha sido expuesta al SARS-CoV-2. Y esto lo que enfatiza, y este es el punto pragmático de esta data, esto lo que enfatiza es lo que usted comentó anteriormente, ingeniero Blandón. No nos podemos olvidar de lo que yo llamo básicamente la triada de mitigación: lavado de las manos, distanciamiento social y uso de mascarilla quirúrgica. Si estas tres pautas no las aplicamos de una manera contundente, de una manera categórica, de una manera universal, no vamos a poder contener esta pandemia. Estos son tres elementos en donde la data, esto no es realmente opinión, esto es cuestión de información científica, ha demostrado claramente que la aplicación de estas pautas, de esta triada de mitigación del SARS-CoV-2, realmente hace la diferencia en cuanto a la pandemia. Y preguntémonos por qué Estados Unidos está recibiendo problemas, está padeciendo los problemas del SARS-CoV-2 y por qué Europa realmente tiene un comportamiento epidemiológico distinto. Y una de las razones, ingeniero, y Fernando, una de las razones es que Europa ha abrazado la idea de uso universal de mascarillas, distanciamiento social y lavado de manos. En Estados Unidos vemos ciudades y vemos comunidades en donde realmente hay muchas personas que no están usando la mascarilla quirúrgica, lo cual es realmente triste. Así que nuevamente un llamado a la comunidad, este bajo nivel de cero prevalencia que observamos en Estados Unidos, que se ha observado en España, se ha observado en Italia, se ha observado en muchos otros países, simplemente enfatiza el hecho de que proporcionalmente el número de personas expuestas ha sido pequeño, lo cual implica que la vasta mayoría de las personas, y esto se aplica a Panamá, son susceptibles a infección porque nunca se han expuesto al SARS-CoV-2. Así que lavado de la mano frecuente, distanciamiento social y uso de mascarilla quirúrgica universalmente, particularmente en espacios cerrados, particularmente en lugares de poca ventilación. Así es, Guy de la Rosa. Como siempre, un placer tenerte y estas explicaciones. Bueno, nuestra siguiente invitada también es médico. Fabiola Cárdenas es médico anestesiólogo.